Muy buenas noches con todos, miércoles 27 de abril del 2022. Bienvenidos a la Escuela de Formación Política del Quinto Poder. A nombre de Pedro José Freire les doy la bienvenida y en esta ocasión, vamos a culminar el módulo de jurisprudencia con un tema súper importante que es contratación pública. Antes de eso quiero hablar un poquito del doctor Ludwig. Él es doctor en jurisprudencia, es abogado de los tribunales de la República, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, es técnico asistente jurídico, se ha desempeñado como en la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros, ha sido intendente de Mercado de Valores en Quito, intendente de Compañías de Cuenca, subdirector de la normatividad contable. En el Ministerio de Salud Pública ha sido director nacional jurídico. En el Banco de Desarrollo del Ecuador ha sido igual director de patrocinio, abogado. En comunicación social, fue director y conductor del programa de televisión Frente a Frente con Ludwig. Ha sido director y conductor del programa de televisión El Poder del Pueblo, Elecciones. En la ESPE, igual fue catedrático universitario de micro y macroeconomía, contabilidad y auditoría, derecho corporativo, mercantil, administrativo, penal y societario. Actualmente desempeña como abogado litigante, es economista proyectista, asesor institucional privado y como coach internacional. Esta es la referencia de nuestro querido expositor y como dije, muy buenas noches con todos. A nombre de Pedro José Freire, igual le doy la bienvenida a doctor Ludwig. Cuando tú desees, podemos comenzar. Muy buenas noches, distinguido señor coordinador del Movimiento Quinto Poder, a los distinguidos integrantes de tan prestigiosa agrupación política, un cordial saludo y a todos los participantes. Es para mí grato seguir aportando con un modesto grano de arena para que podamos todos en cada una de nuestras esferas retroalimentarnos y aprender de mejor manera los unos de los otros, de tal suerte que podamos hacer sinergia y un feedback adecuado para que esto repercuta positivamente en lo concerniente a la atención al ciudadano concretamente. Ahora nos toca hablar acerca de la contratación pública, pero afortunadamente durante todo este mes ya tenemos bases para poder de forma idónea establecer ciertos parámetros, ciertos lineamientos, ¿no es cierto? De tal manera que ya no estamos andando en tierra movediza, sino muy por el contrario, diría yo que estamos en tierra fértil. Vamos a ver, de los distinguidos participantes, ¿quién me ayuda, por favor? ¿Qué será la ley? Y recuerden, no importa que nos equivoquemos, lo importante es que lo hagamos en este momento, en esta esfera, y después lo podamos tranquilamente reproducir. ¿Qué es ley, estimados participantes, para ustedes? ¿Quién me ayuda, por favor? Estimado señor coordinador, usted está aquí. Claro que sí. Bueno, para mí la ley, ¿qué es para mí la ley? Bueno, es una palabra tan pequeñita, que se escribe tan pequeñita, ¿no? Pero que tiene un significado muy amplio. La ley viene a ser todo lo que nosotros tenemos que cumplir, o sea, se supone que es lo mejor de lo mejor, ¿no? Es donde está los mejores valores, donde la ley busca los derechos e obligaciones igual de las personas, de los niños, de los adolescentes, de hombres, mujeres, de los trabajadores. Tenemos nuestra famosa ley o la Constitución del Ecuador. Entonces se supondría que la ley viene a ser, eh, como digo, lo máximo, es una palabrita de 3 letras, pero que significa muchísimo, tiene mucho poder. Muy bien, muy bien. Efectivamente, concuerdo con ese criterio, señor coordinador. Estimada Patti, buenas noches. ¿Qué será para ti la ley? No importa que nos equivoquemos. Vamos a ver, ¿qué más lo acompaña? Fabricio, buenas noches. Buenas noches, bueno, buenas noches con todos, buenas noches al expositor. La ley, pues, para mí la ley es la regla o una Sí. norma, ¿no? ¿Verdad? Como para velar, como para mantener el orden general. ¿Sí? Puede decir eso, ¿no? Que es la regla, la norma, para mantener
Miren ustedes, son criterios todos muy concordantes y me atrevería a decir que hasta precisos, en el sentido de que efectivamente la ley es lo que permite encauzar y encaminarnos a todos y cada uno de los ciudadanos para que podamos tener convivencia y comunicación. A la ley se ha de definir el artículo concretamente señala que la ley no es otra cosa sino la legislación de la muchas cosas. No solo una, sino varias leyes, pero que no se aplica. La ley debe aplicarse. Así es, muchas gracias. Efectivamente, y miren, ya vamos a ir a este punto que la participante tan inteligentemente lo aborda. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos nosotros muchísimas leyes. ¿Y qué pasa si tenemos gran cantidad de normas y no la aplicamos? Pero vamos a la concepción o a la conceptualización. A la ley se la define como la declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe y permite. Recuerda, estimados participantes, en derecho privado podemos absolutamente hacer todo, excepto lo que la ley prohíbe. En tanto que en derecho público se puede hacer única y exclusiva solamente lo que la ley ordena. ¿Dónde lo tenemos esto? En el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador. Acuérdense ustedes, cuando hablábamos de la solución técnico-fáctica en materia administrativa, y decíamos nosotros que las competencias y las facultades y las atribuciones de los servidores públicos vienen dado en atención a lo que determina la Constitución y la ley. Es decir, un servidor público no puede hacer más y un servidor público no puede ser menos, sino única y exclusivamente lo que la ley ordena. Y muchas veces la ley, a pesar de que se entendería es sabia, penosamente es insuficiente por los tiempos, insuficiente por los mecanismos, insuficiente por las formas, y en la aplicatividad de la misma, esa insuficiencia se vuelve aún mucho más evidente. Consecuentemente, no olvidemos esto que aprendimos a lo largo de toda esta capacitación, de todo este mes, en la que se manifiesta que adicionalmente a la ley hay que aplicarle su sentido literal, natural, expreso y obvio. ¿Por qué? Porque esa es una disposición de la Constitución. Solamente para hacer un pequeño parangón en atención a las circunstancias bastante sui generis que está viviendo el Ecuador y que es de conocimiento público, con atención, estimados participantes, a lo que acabamos de ver, en atención a que sale el expresidente Glass libre. De otra manera también nosotros podemos evidenciar que ahora uno de los líderes de las pandillas más impactantes del Ecuador en toda su historia también sale libre, o en este caso con un arresto domiciliario que le va a costar nada más y nada menos que $20,000 mensuales al Ecuador, adicionado viáticos. Esto es sui generis definitivamente, pero todo ese tipo de circunstancias se retrotraen algo. Ustedes habrán escuchado a distinguidos jurisconsultos, que desde luego yo respeto muchísimo la opinión ajena, no obstante, no comparto el criterio de muchos de ellos, en el sentido de que hay que hacer más normas constrictivas, regulatorias, restrictivas, conteñadoras, etcétera. ¿Para qué? Para limitar el ejercicio, el uso de qué? De las garantías constitucionales. Y les voy a decir por qué no concuerdo. Muy brevemente, en atención a que ustedes, como futuros dignatarios, como futuros servidores públicos, como futuras o actuales, y como actuales o futuras autoridades, necesitan y deben saber. Si la ley, me disculpan que estoy coviciendo, si la ley, estimado, yo creo, y le culpo al señor ingeniero Marlo, que la semana anterior estuvo con
no se puso la mascarilla, yo creo que me pasó vía digital. Entonces, miren ustedes, esta es la lógica jurídica que tiene que emplearse todo juzgador y todo administrador y operador de justicia y usuario de la misma. ¿En qué sentido? A ver, si los servidores públicos son todos aquellos que ejercen un cargo o función determinado por un tiempo indistinto y son contemplados así por la Constitución de la República, por la Ley Orgánica de Servicio Público, por lo que es, en este caso, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las normas de control interno, sus reglamentos, y consecuentemente, los jueces son servidores públicos. Y al ser servidores públicos solamente tienen las facultades y atribuciones establecidas en la Constitución y en la ley. Entonces, ¿qué debe hacer el servidor público? Llámese juez. Debe observar lo que dice la Carta Magna y ustedes ya conocen los articulados, en que establece que a la Constitución se le aplica de manera directa por parte del servidor público y el orden jerárquico de aplicación de la norma, no es otro sino normas y tratados internacionales en materia de derechos humanos debidamente ratificados por el Estado ecuatoriano, la Constitución, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, entre ellas la codificación del Código Civil, que ordena, presupuesta y prescribe que a la ley se le interpreta en su sentido literal, natural, expreso y obvio. Entonces, si el artículo 89, verbo y gracia del 427 de la Constitución, que ordena que a la misma se le interpretará en su sentido literal y en la integralidad de salvaguardar, ¿qué cosa? Los derechos, los principios y las garantías establecidas en la Carta Magna en atención ¿a qué? Acuérdense la primera capacitación, en atención al principio pro vida. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, si el artículo 89 me señala y me ordena que el habeas corpus es una garantía constitucional empleada con tres fines: para salvaguardar primeramente la vida, segundo, ¿qué cosa? La libertad, y tercero, la integridad física y psicológica del individuo, que en consonancia con el artículo 43, numerales 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establece de forma idónea cuando el juez competente para eso puede efectivamente despachar un habeas corpus, conocerlo, tramitarlo, sustanciarlo, resolverlo y notificarlo. En este caso dice que cuando se desconoce el paradero del individuo, de la persona, del sujeto, todo juez constitucional es competente. Sin embargo, tratándose de una orden privativa de libertad dentro de un proceso penal, tiene que ser abocada y conocida por parte de ¿quién? De la Corte Provincial. Entonces, el juez de Manglapunga de Tizareva, o sea, no puede bajo ningún punto de vista, ¿qué cosa? Conocer un habeas corpus cuando ha sido emanado por una autoridad competente. Entonces, distinguidos participantes, díganme ustedes, ¿qué otra norma se necesita? Ahí está todo. Ahí está todo. Necesitamos en la aplicatividad personas como ustedes, que antes de ser servidores públicos o antes de ser autoridades, se están preparando. ¿Para qué? Para actuar con decoro, para actuar con prudencia, para actuar con honorabilidad, para actuar con conocimiento, porque recuerden algo que yo siempre lo sustento. La corrupción viene por dos aristas fundamentales. La primera, que conociendo la ley, la inobserva intencionalmente, es un corrupto. Y la segunda, por ignorancia o por desconocimiento. Acuérdense también, estimados participantes, de lo que habíamos hablado anteriormente. Y se dio un caso en la zona centro del país, no voy a evitar y voy a omitir nombres, en los cuales
una persona había vituperiado, soslayado, insultado, denigrado a otra en una radio en vivo. ¿Y dónde queda el derecho a la honra, el derecho al buen nombre, el derecho constitucional debidamente consagrado, no solamente en la Carta Magna, sino en los tratados y convenios internacionales debidamente suscritos y ratificados por el Ecuador? Entonces, como ya nosotros tenemos conocimiento de eso, a menos que cuando ustedes lleguen a ser asambleístas, ahí sí pueden, obviamente, todo tipo de expresión, lanzarla inclusive hasta con ventilador. ¿Por qué? Porque tienen una inmunidad. ¿Qué tipo de inmunidad es esa? Tienen una inmunidad parlamentaria. Sin embargo, eso no obsta para que el ciudadano afectado o los ciudadanos o las empresas afectadas puedan interponer contra, en este caso, el asambleísta que ha manchado ese buen nombre, esa buena reputación de la empresa, etcétera, acciones por daño moral que involucran el resarcimiento de daños y perjuicios, así como la indemnización por lucro cesante y por daño emergente. Bueno, una vez que nosotros hemos topado estas aristas y los participantes, es necesario que nosotros estemos claros en las cosas. Muchas veces, los seres humanos, y por no decirlo siempre, nos equivocamos, erramos, cometemos ciertamente grandísimas falencias. Y estas falencias, obviamente, que tienen que ser, desde luego, superadas, subsanadas, e indiscutiblemente deben tener la intencionalidad de no proseguir con aquellos. Empero, hay una gran connotación en este punto de vista, que ya conociendo cómo está estructurado el orden positivo y que los servidores públicos no tienen discrecionalidad alguna, pero de ninguna naturaleza, ¿qué es lo procedente entonces? Aplicar la norma, capacitar a los jueces. ¿Para qué? Para que cuando tú seas presidente de la República no cometas el error de reunirte solamente con el presidente de la Corte Nacional de Justicia y solamente con el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Y para que después venga el presidente de la Corte Constitucional y te dé una bofetada con guante blanco y te la vuelva a repasar hasta su base. ¿En qué sentido? Que no se puede generar injerencia en los fallos de justicia constitucional. Y ahí comparto con Eli Lozada. Por supuesto. Es que eso es el ordenamiento jurídico del Ecuador. Por lo tanto, debemos ser consecuentes, debemos ser pensantes. Y recuerden ustedes, queridos participantes, que hicimos mucho énfasis en lo concerniente al acto administrativo, recordarán ustedes, consagrado en el Código Orgánico Administrativo de la Constitución de la República, en el que manifestábamos ¿qué cosa? Que el acto administrativo debía necesariamente subsumir o encuadrar las normas o principios jurídicos en que se fundamenta el acto administrativo con la explicación de su aplicación a los antecedentes de hecho. Y recordemos que decíamos normas o principios en plural. No puede ser solamente la Constitución o la Ley Orgánica de Servicio Público. Una de las cosas en que los servidores públicos cometen muchísimos errores, y está acá un gran amigo y colega, el señor economista Néstor, no me va a dejar mentir, gran profesional, que lamentablemente hoy se encuentra afuera ya de la Contraloría General del Estado, pero qué bueno por un lado también, ¿no, mi estimado Néstor? Porque hoy la Contraloría no genera respeto, sino por el contrario da mucho pesar. Pero uno de los gravísimos problemas dentro de los actos administrativos son las remociones de los servidores públicos del NJS, el nivel jerárquico superior. ¿En qué sentido? En que hacen la motivación de esta manera: de conformidad a lo que su presupuesta la Ley Orgánica de Servicio Público, se le agradece los servicios, desvinculado afuera. Cuando la norma habla claramente que debe hablarse de normas jurídicas o principios
jurídicos. El plural, qué importante es. No te dicen de lo que me digan los artículos, te dicen normas. En este caso, por ejemplo, sería el reglamento general de la Ley Orgánica del Servicio Público y adicionalmente la Ley Orgánica del Servicio Público en concordancia con el Código Orgánico Administrativo y la Constitución de la República. Ahí tenemos, miren ustedes, 4 normas. Ahí el acto administrativo ya enuncia estas normas o principios jurídicos en que se fundan. Y recordemos también que es importante, distinguidos participantes, tomar en consideración, esto es fundamental, las características básicas de todo acto administrativo. ¿Cuáles son estas? La comprensibilidad, la razonabilidad y la lógica. Si el acto administrativo no es lógico, si el acto administrativo no es razonado, si el acto administrativo no es comprensible para el gran auditorio social, es decir, no como esta persona que está hablando con ustedes y que no le entienden nada, ese acto administrativo simplemente no tiene validez alguna. Entonces, estimados participantes, por favor, a tomar muy en cuenta lo que se acaba de manifestar, porque esto es fundamental y tiene una importancia singular en lo concerniente a lo que nosotros estamos en este momento efectivamente denotando. Cuando hablamos ya de la contratación pública como tal, este es uno de los gravísimos problemas que enfrenta el Ecuador. ¿Por qué? Porque desde que salió la norma, hemos nosotros llenado las cárceles de presos. ¿Y por qué? Por la inobservancia manifiesta de lo que dice la ley, de lo que dice la norma. El Código Orgánico Integral Penal es muy claro cuando tipifica, en este caso, el peculado. ¿Qué es el peculado? Recordemos, también ya lo vimos en las capacitaciones iniciales. Hablábamos de que no es otra cosa sino el uso abusivo, doloso, malicioso de fondos, bienes, recursos, papeles, títulos, valores del Estado para beneficio personal o de un tercero. Entonces, por eso lo que nosotros tenemos, imagínense, tanto preso en la cárcel. ¿Por qué? Porque muchísimos de ellos fueron acusados de peculado, cohecho, colusión, enriquecimiento ilícito privado y también por tráfico de influencias. Y ahí veíamos uno de los casos muy interesantes acerca del famoso influjo psíquico. ¿Sí recuerdan? Bueno, entonces, ¿por qué? Porque no se observa lo que dice el 288 de la Constitución de la República del Ecuador al señalar de forma clara y expresa, ¿qué cosa? Que los principios de la contratación pública, ¿cuáles son? Los principios constitucionales, que la Constitución no le llama como tal principios, le llama criterios, pero que en realidad vienen a ser los principios constitucionales. ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Cuáles serán esos principios? Estamos hablando, distinguidos participantes. Estamos hablando, distinguidos participantes. Básico. Sí, escuchen. Así es. Y por sobre todo nos dice, tiene que ser al revés, por supuesto. Miren esto, estimados participantes. Dentro de estos principios vamos a compartir simplemente la presentación para que, porque yo me he estado presentando solito y no les he estado poniendo la presentación a ustedes. Entonces, vamos en este momento a ponerle la presentación pertinente. ¿Y qué decimos? Que efectivamente uno de los principios fundamentales es ¿qué cosa? La transparencia. ¿Cómo se logra la transparencia? A través de la publicidad. Y la publicidad, en el caso ecuatoriano, ¿cómo se la puede hacer? A través de los mecanismos establecidos para el efecto, que serían ¿cuáles? La publicación en el portal de CERCOP. ¿No es cierto? Entonces, vemos que sí hay mecanismos, vemos que sí se debe obrar. ¿Con qué? Por lo que nos dice la norma. Y la codificación de resoluciones expedidas por CERCOP es demasiado clara.
todos los hechos relevantes deben ser publicados en el portal. Y ahí nos encontramos nosotros ya ante una bifurcación. La ley te habla que debe publicarse en el portal www.compraspublicas.gov con B pequeña o V, y el reglamento y la codificación con government, ¿eh? Y en tanto que la codificación y el reglamento nos dicen que tiene que publicarse ¿en dónde? En el portal www.compraspublicas.gov.es. Entonces, gov de gobierno, con B de burro grandote. Y entonces, ¿dónde mismo publicamos? ¿A cuál hacemos caso? ¿A la ley? ¿O hacemos caso a la codificación de resoluciones expedidas por el CERCOV? ¿Quién me ayuda? La ley. Eso, a la ley tenemos que hacerle caso. Por eso es que muchos procesos en los cuales se determinan responsabilidades de orden administrativo, civil, determinando órdenes de reintegro y desde luego también glosas, y hasta indicios de responsabilidad penal, se echan al piso. Es que no cumplió con la obligación de publicar en el portal. ¿Qué es lo que el abogado te dice? Basta que la ley me ordena que publique en el portal compraspublicas.gov con B pequeña, .c, cuando este portal no existe. Y en materia penal y en materia sancionatoria, a la ley se la debe interpretar de forma literal y se prohíbe su interpretación extensiva. Entonces, al prohibirse esta interpretación extensiva, el juez, que tiene la obligación de fallar sobre la base de la interpretación establecida en su sentido literal, natural, expreso y obvio, que también y ustedes, distinguidos participantes, saben, pues indiscutiblemente, ¿qué sucede? Que esa normativa, desde luego, a todas luces, que ha pasado, puede ser inobservada. ¿Por qué? Porque la ley prevalece. Artículo 425 de la Constitución, en concordancia con el artículo 3, numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que viene a ser especial con atención a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Y ustedes conocen también que en tratándose de conflicto de normas, prevalece la jerárquicamente superior y desde luego, si es que esto no es posible, la norma por su especialidad. Miren ustedes, el tema de la transparencia. Echa la ley, echa la trampa, por supuesto. Ahora, seguimos avanzando. ¿Cuáles otros los principios? Estamos hablando de la responsabilidad ambiental. Hablamos también de la responsabilidad social y desde luego de la calidad, que la calidad ciertamente es subjetiva. No es lo mismo calidad para mí que para Wendy, que para Verónica, que para Néstor. Es muy subjetiva. Y como subjetiva es esta calidad, entonces debemos darle parámetros. Ahora, ¿cuáles son esos parámetros? Me avisan por favor si están viendo ya la presentación. ¿Cuáles son esos parámetros que se tienen que cumplir, que se tienen que observar dentro de esta subjetividad? Ahora. No se ve la presentación, doctor. ¿Sí se ve o no se ve? No se ve. Muy bien, vamos a solucionar esto. Y vamos a ponerlo por acá, por favor. Les pido solamente un minutito y listo. Entonces, distinguidos participantes, miren ustedes, sí escucho, parece que tenemos un equipo. Muchas gracias. Muy gentil. Ahora, miren ustedes, estimados participantes,
evidenciar que esto se extrapola y se aterriza adecuadamente ¿dónde? En la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que ahí sí ya nos habla, y no se refiere solamente a criterios, sino nos habla ya de principios. Y los principios de la contratación pública, además de los mencionados, se evidencian en el precio. Miren ustedes, pero el artículo 6 de la mencionada ley nos establece un glosario que en concordancia con lo que presupuesta el artículo 18 de la codificación de Código Civil, vemos nosotros distinguidos participantes, ¿qué cosa? Que ciertamente existe una consonancia muy adecuada. ¿Por qué? Porque por un lado se dispone y se habla de los principios de la contratación pública, se establece el precio como tal y nos hace una diferenciación adecuada ¿en dónde? En el artículo 6. Y ese artículo 6 nos señala que debemos ponderar al precio con la calidad, en donde indiscutiblemente debe prevalecer ¿qué cosa? La calidad. Por lo tanto, cuando nosotros vemos a nuestras calles asfaltadas o a nuestras ciudades que parecen Marte, es porque se privilegiaron no parámetros técnicos. Y ustedes ya saben hacer, estimados participantes, la ponderación, que recuerdo muy bien un participante decía, esto es solamente cuestión de sumar y de restar, de multiplicar, de dividir y de afectar. Así es, tiene toda la razón. Y ustedes ya saben hacerlo, por eso no voy a insistir en esta ocasión. Y de esta suerte, entonces, se pondera el 70% la calidad, el 30% el precio en determinadas circunstancias y el 80% versus el 20% en consultoría. Esas ponderaciones deben estar estructuradas debidamente en los pliegos específicos, que acompañados con los pliegos generales se deben observar absolutamente por todos. Entonces, uno de los criterios también que me olvidaba, que es básico, es fundamental, es el tema, estimados participantes, de la eficiencia. ¿A qué nos referimos con eficiencia? ¿Qué será la famosa eficiencia? Fabricio, estimado Fabricio, ¿qué entenderías tú por eficiencia? No importa que nos equivoquemos, ojo. Disculpe, no la escucho bien. Eficiencia, me dice, ¿no? Ajá, ¿qué será la eficiencia? Eficiencia, me está preguntando por eficiencia. A ver, por eficiencia considero, pues, los medios por el cual se llega al objetivo, ¿no? Eso consideraría como eficiencia, ¿no? El poder utilizar los recursos de manera correcta para llegar al objetivo. Muy bien, efectivamente. La eficiencia es aquello. ¿Alguien más que me quiera ayudar con eficiencia, por favor? Sí, doctor. Que debe ser con claridad moral como nos está dando usted este ejemplo. Así se puede solucionar lo que sea una política. Sí, Muy bien. sino con moral. Perfecto, muchas gracias. Entonces, eficiencia, vamos a concebirlo como lo que ustedes señalan, es alcanzar los objetivos propuestos, eficacia alcanzar los objetivos propuestos, eficiencia, el óptimo uso de recursos. Para llegar a... Y la eficacia, en tanto, será alcanzar los objetivos. Y esos son los criterios establecidos por el 288 de la Constitución de la República de Ecuador. Vemos entonces, bueno, hacemos un pequeño repaso en el 229, el 226 de la Constitución que ustedes ya lo conocen. Y esta parte es importante. Y tenemos las famosas ferias inclusivas y la catalogación. El gobierno ha tenido muchos tropiezos, lamentablemente uno de esos es el CERFON.
Se entendería que las autoridades obviamente están nuevas y que deben empaparse de los procesos, pero fundamentalmente de la realidad nacional por la que están atravesando diversos proveedores del Estado, especialmente los pequeños. Porque la contratación pública, per se, es un mecanismo dinamizador de la economía como ustedes no tienen idea, porque genera un efecto multiplicador importantísimo dentro de la economía cuando se la hace con inteligencia. En tanto que, si es que tú eres el presidente de la República y te traes a conglomerados internacionales, valiéndonos de alianzas estratégicas importantes, desde luego. Por ejemplo, la visita del presidente chino fue un hito histórico, que a su vez venga con el Banco Nacional de la China y que pueda financiar a una empresa china para que se haga obras como la Coca-Cola o Sinclair, etcétera, son obras importantes. Pero el efecto, vamos al efecto. Si te presta el Banco Nacional de la China dinero para que una compañía china venga a Ecuador, ¿qué estamos diciendo? Que el repago de esa inversión, es decir, que todo lo que genera en lo concerniente a pago capital e interés, se va nuevamente a ir ¿a dónde? Al país financiador, que en este caso sería China. la China. Si te vienen trayendo capacidad empresarial por año, porque ese es uno de los requisitos. A ver, yo te presto dinero, pero tú tienes que contratarme capacidad, o sea, lo tienes que contratar con empresas chinas. ¿Cuál es el beneficio para el Ecuador? Y si es eso más, me traes experticia técnica china, porque recuerden, cuando en la República de El Salvador teníamos muchísimos chinitos, todos los técnicos de primera línea, desde luego, debe ser así, o es lo que no presumo. Pero ¿qué pasaba? Que todo ese dinero se iba para la China. Y finalmente vienes hasta trayéndome mano de obra china. Entonces, ¿de qué caramba sirve el país? Porque si coges y desvías un río, sabes que el río tarde o temprano va a volver a encauzarse. Eso es lógico. Y por lo tanto, esa mega obra no sirve para nada. Si me traes financiamiento internacional y me traes una empresa internacional, hablemos de Odebrecht, San Francisco, ¿qué pasa? Cientos de fisuras, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirven obras ineficientes? Sin embargo, tú tienes en el artículo 52.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública un tema importantísimo, que es la ínfima cuantía. Contratar, perdóneme por favor la vulgaridad con la que voy a hablar, contratar a dedo, a quien yo quiera. Yo soy el alcalde, yo soy el prefecto, soy el primer jefe del cuerpo de bomberos, el gerente de la empresa pública, el presidente, el ministro de Estado, el presidente del gas parroquial rural. Yo contrato a Juan Constantinopla, ¿por qué? Porque quiero hacerle punto. La obligación de Juanito Constantinopla, que ustedes ven que siempre está metido en todo lío, ¿cuál es? Cumplir con la provisión y la prestación de servicios de calidad, de forma oportuna, con buen precio. Pero por ahí nos inventamos una subasta inversa electrónica. O sea, inventarse la subasta inversa electrónica significa que multiplicar 2 por 0 es igual a 2. O sea, eso en matemáticas, que es un absurdo, que 2 por 0 sea igual a 2. Porque no creo que ni mi hija, que tiene 2 años, pueda decirme que 2 por 0 es igual a 2. Sí. Bueno. 2 por 0, ¿cuánto es? 0. Y a 0, estimados participantes, una subasta inversa electrónica, pero ¿a quién se le ocurre? Es que para salvaguardar los intereses estatales, es que los intereses estatales se salvaguardan, puesto, por supuesto, y existe la normativa técnica aplicable, desde luego, claro que sí, pero no se puede bajo ningún punto de vista pensar siquiera que vamos a hacer este ejemplo. Porque
estamos diciendo, si sumamos 0, 2 va a dar 0, porque no sumamos una vez, sumamos 0 veces. Ah, mira, Iván, muchas gracias. Así es, ¿no? Si es que sería una suma, pues tendríamos 2, y si es que multiplicamos sería 0. Muy bien. Caso contrario, 2 por 0, si decimos que es igual a 2, es un absurdo matemático. Muy bien, estimado. Ahora, todos vamos a ser, ¿qué cosa? Productores. Vamos a ser todos maestros carpinteros. El GAT municipal de Constantinopla, usted quiere cambiar el mobiliario. Y en eso, pues nosotros vamos a intervenir. Y nos dice, mire, ¿sabe que necesitamos tantas mesas de reuniones, tantos escritorios, que por aquí, que por allá? Entonces, sumamos todo eso y nosotros vemos que, adicionándole un poquito, que va a ser nuestro margen de contribución, ojo que la ganancia y que el lucro no está mal, porque estamos en un sistema capitalista, pues tenemos qué cosa que ganar. Eso es lícito, eso es legal y eso está bien. Ahora, nos salen $30,000 porque digamos que nuestro coste está por el orden del 20 y de 24,000. Entonces, compramos materiales, pagamos a los operarios y nos va a quedar un margen de $6,000, un 20%, es una rentabilidad mensual. ¿Qué pasa? Nos vamos a una subasta inversa electrónica, suponiendo que nos llevamos con el primo de Juan Constantinopla, con el Juan Piguave, que nos dice, verás, a las 10 de la mañana, el 29 de febrero de 2022, ahí, a esa hora, se va a aperturar una hora de portal con la subasta. Bueno, entonces digamos que todo el pueblo, todos los carpinteros estuvimos ahí, y el rato de los ratos, el uno ofreció 30, el otro dijo, no, ¿sabes qué? 29, el otro dijo, no, ¿sabes qué? 28, el otro. Y en eso, Juan Constantinopla, que está desesperado, porque tiene que pagar la colegiatura de sus hijos, porque tiene que pagar la deuda de su mujer, de sus hermanos, de sus padres, etcétera, dice, no, pero cojo y le pongo, como veo que todos están bajando, le pongo 20. A estas alturas del partido. Y bueno, nadie más pudo. Desde luego, ¿quién va a poder bajarse esos precios? Y ganó Juan Constantinopla, en este caso, una subasta inversa electrónica. Todos sabemos, estimados participantes, que el Juanito Constantinopla no va a poder cumplir. ¿Por qué? Porque si los costos son $24,000, ¿qué carambas va a ganar? Nada. Es más, perdería 4,000. ¿Cuál va a ser el resultado? Posiblemente algunos más les habrán entregado. Los otros simplemente no los entregarán. Pagará sus deudas de Juanito Constantinopla y el Estado se verá perjudicado. ¿Por qué? Por esta barbaridad. Pero si tú en Estados Unidos vas y subastas los zapatos de Madonna, o los zapatos de Michael Jackson, etcétera, vas a tener, ¿qué cosa? Empiezas con 100 y terminas con 1,000,000. Eso es una subasta lógica, con una pendiente positiva. Pero si haces una invención tan bárbara de generar una subasta inversa electrónica, suena bonito, pero es una barbaridad económica, es una barbaridad conceptual. ¿Por qué? Porque les acabo de decir. Ahora bien, si nosotros, estimados participantes, tomamos el concepto de la ínfima cuota, que no permite subdivisiones, pero ahí está, ojo, vamos a ver qué nos dice el artículo 52.1 de la Ley Orgánica de la Contratación Pública. Y antes de eso, por favor, ¿qué me dicen ustedes, distinguidos participantes, de la contratación pública en Ecuador? ¿Quién me puede dar algún criterio si está aquí? Lo escuchamos atentamente. La contratación pública en el país. ¿Qué será? Vamos a ver, al azar, ¿no? Al azar, Jessica Sea, buenas noches, estimada Jessica. ¿Qué opinión te merece esto de la contratación pública? Debes prenderle el micrófono. Acá está nuestro distinguido amigo, el señor economista Néstor Luzón. Estimado Néstor, ¿cómo ves tú la contratación pública en el país? Buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches, mi querido Ludwig, Marlon, John, Víctor, compañero, Rocío, Wendy
noche. Sí, anteriormente, antes de que se emita ¿cómo es? El congresillo, ¿te acuerdas? Había la ley de contratación, la ley anterior de la contratación pública. Entonces allí no había parámetros para poder procesarlos y hacer una contratación pública que permita pues integrar a todos los productores de bienes y servicios. Entonces esta ley fue concebida por el Congresillo para que todos, sobre todo la economía popular y solidaria participe, se dinamice, venda sus bienes y productos al Estado y en eso los pequeños productores, los artesanos. Entonces, eso fue la concepción que se quiso dar la nueva aplicación de la ley. Pero justamente esto no se ha cumplido. Entonces, más bien se ve una contratación pública distorsionada porque se direcciona para ciertas empresas, ciertos empresarios, para favorecer a ciertos amigos profesionales del gobierno. Entonces se ponen los parámetros con la finalidad de que ellos salgan ganadores y no nosotros, o sea, no permite esa situación. Cuando uno hace una auditoría al respecto de esta situación de la contratación, uno procede a analizar todo el proceso de contratación pública aplicando la ley, aplicando el reglamento y las normas técnicas de control interno que emite la Contraloría General del Estado. Y resulta de que no es tan claro estos procesos y que muchas veces un bien que cuesta $10 le ponen a 40, 50 porque uno puede tranquilamente investigar esos precios sobre todo. Pero también hay una cosa, mi querido Luis, que siempre se nos dijeron, no todo lo barato es bueno, sino también lo que sea de calidad, porque hay bienes y servicios que se venden al Estado que muchas veces por los precios son una calidad demasiadamente deficiente y no permite satisfacer las necesidades individuales y colectivas a través del Estado, a través de las intenciones del Estado que brinda a la población. Entonces ahí se vuelve económico y de hecho es ilegal y el auditor tiene la capacidad para establecer las responsabilidades del caso como establece nuestra ley orgánica de la Contraloría General del Estado. Entonces aquí tiene que prevalecer el control interno. El control interno no es otra cosa que se vean todos los procesos, los procedimientos para que la contratación sea transparente. Como bien se lo dijo aquí, uno de los principios básicos es la transparencia, la eficiencia, la eficacia, la economía. La economía. Entonces todos estos parámetros son los que nos permiten a nosotros medir el grado de aplicación de la norma en beneficio de la comunidad. Muy bien, estimado Néstor, muy aceptada tu distinguida participación y bienvenido, grato amigo. Efectivamente, entonces, distinguidos participantes, nosotros vemos que la contratación pública es diseñada precisamente para generar un fomento, para impulsar a la economía popular y solidaria, pero en la práctica esto no es sino un enunciado demagógico. Porque ciertamente cuando tú tienes un catálogo y tienes bienes y servicios catalogados, es decir, debidamente normalizados, en otras palabras, por decirles algo, este esfero de 12 centímetros, de tantos milímetros de espesor,
de tinta de tal calidad, de marca H, ¿cómo es? De carbón, etcétera, lo que sea. ¿Qué sucede? Como está estandarizada sus características, se lo cataloga. ¿Y quién entra a ofertar estos productos catalogados? Las grandes empresas. Y cuando el servidor público compra un esfero, compra resmas de papel, compra llantas, ¿a quién está comprando? En realidad a las grandes empresas. Y la economía popular y solidaria queda completamente relegada. Sin embargo, tenemos las ferias inclusivas y tenemos los mecanismos de catalogación que permiten participar a estas entidades asociativas. Sí, efectivamente lo hay, distinguidos participantes, pero debe tomarse en cuenta que es muy relativo lo que nosotros podemos, si se quiere, alcanzar en este sentido. ¿Por qué? Porque cuando tú exiges demasiadas características a estas entidades asociativas, lo único que estás diciéndole es, a ti no te voy a contratar. Así es, porque estás poniendo y haciendo las cosas a tu medida. Y este fue el grave problema que está atravesando la señora Gijón como principal del SERCOM. Entonces, ¿qué es lo que debe necesariamente hacer? Desburocratizar los procesos SERCOM. Y una de las alternativas que permitiría una gran dinámica, pero una gran dinámica en la parte económica, no es otra cosa sino que se tenga, miren estimados participantes, un incremento en el doble de qué, en el doble de lo que es, en este caso, la ínfima cuota. Que no sean los 6.779 que tenemos, sino que sean $13,000. Y les voy a explicar por qué. Porque si Juan Constantinopla se va a una IFI, una institución del sistema financiero, ¿qué le van a decir? Juanito, tú no puedes porque estás en el buro de crédito. Acuérdense la central de riesgo. El buro de crédito simplemente se cambió de nombre. Tú, Juanito, no puedes. Entonces, pobre Juanito queda despechado porque no puede sacar un crédito. ¿Y a dónde recurre? A Churco. Porque también se va a las instituciones financieras, de las entidades de economía popular y solidaria. ¿Y qué sucede ahí? Pasa de estimados participantes que también le dicen lo mismo. Y uno se pregunta, en las cooperativas, bueno, en otro país no, jamás podría pasar en Ecuador, ¿están para lavar dinero o para ayudar a la gente? Para lavar dinero. Para buen entendedor, pocas palabras. Ojo, pero yo no me he referido bajo ningún punto de vista electoral. Ahora, como no puede irse a una institución bancaria, no puede irse a una institución cooperativista, ¿qué hace? ¿Qué le toca hacer al pobre Juanito Constantinopla? ¿Quién más le puede prestar dinero? ¿Quién más le podría prestar dinero? Así es, don Chunquero. ¿A dónde se iría? ¿Dónde don Nasa? Ah, no, pero ya supuestamente le mataron. Oiga, pero esa muerte de don Nasa espectacular, haciendo otro paréntesis, ¿no? Porque fíjense ustedes, el Ministerio de Defensa, don Nasa estaba gordito, estaba gruesito. Oigan, pero cuando le matan, don Nasa quedó, pero fitness. O sea, hay que hacer la dieta que él hizo, ¿no? Perdón, doctor, de lo que me he enterado ahorita, y don Marquito también, don Carlitos, don Marlito también, creo que hay un grupo de... ¿Hubo algo que ver con la muerte de don Nasa, nuestro señor coordinador? Mal reparto, dice. Bueno, y otro paréntesis adicional. El día de mañana dicto una conferencia magistral acerca de responsabilidades con la Contraloría General del Estado, con la veña del señor coordinador, el señor Marlo. Les voy a compartir el link, es que me lo permite, desde luego, si no solamente lo hago... Claro, doctor, compártale nomás en el chat, no hay ningún problema. Entonces, ok, muchas gracias. Por favor, que ustedes tengan la gentileza de inscribirse
mañana es a las 10 de la mañana, es una hora académica, y tienen que estar temprano porque tengo entendido hay varios inscritos y hay muy poco espacio, es por Zoom. Va a estar muy interesante eso. Entonces, decíamos, ¿tiene que irse dónde? A Chul. Claro. Y les quería hacer esta breve reflexión. A ver, ¿cómo les cae a ustedes? Se enteraron que en el caso de Nazareno, Fiscalía General tuvo un grave revés. Y es por la simple y sencilla razón de que en este caso, estimados participantes, la bárbara, inconcebible, pero impresionante figura de la captación ilegal de dinero no está concebida para poder juzgar este tipo de actividades, entre comillas, ilícitas de Don Nasa. ¿Sí saben eso ustedes? Porque cuando te habla de la captación ilegal de dinero para hacer intermediación financiera, pero no te habla para efectuar actividades de reportaje concomitentes offshore. Fui claro, ¿no es cierto? ¿Cómo? Y yo me entendí. En otras palabras, lo que quise decir es esto. Cuando tú refieres a un inversionista con un trader en el mercado de valores de Wall Street, por ejemplo, esa actividad de referenciamiento del comisionista fuera de costas no está tipificada. No está tipificada. ¿Qué es lo que está tipificando la norma? ¿Qué es lo que nos dice el Código Orgánico Integral Penal con atención a este tipo de actividades? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué es lo que dirá? Así es. O sea, en la lógica nos hace entender la prensa, el gobierno, Fiscalía, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, que esta es una actividad ilícita, completamente ilícita. Que esta es una actividad que ni por mucho menos puede ser tolerado bajo punto de vista alguno. Es lo que nos dice, ¿no? Sí, o sea, es claro, o sea, está definitivamente proscrito moralmente. Ahora, la inquietud viene por este lado. Lo amoral es ilegal. No necesariamente. No necesariamente. Si nosotros analizamos con un poquito de detenimiento, nada más en este paréntesis, acerca de lo que puede estar pasando, de lo que sucede y de lo que Ecuador, si se quiere, se encuentra muy novato en lo procedente de estas nuevas figuras en el mercado de valores, donde te dicen, mira, tú eres el inversionista, tú me das dinero a mí, tu cooperativa X, es uno riesgoso, ¿ah? Tu cooperativa Y. En Constantinopla, estimados participantes, esto es de Ecuador. Constantinopla no tiene nada que ver con la realidad de Ecuador. Entonces, tu cooperativa X y Z me das dinero y yo, con ese dinero que tú me das, la próxima semana te pago, y tú me das $500,000 o me das $1,000,000, yo la próxima semana te pago ese millón más $800,000 más. Y aprovechando la coyuntura, voy a ver si es que es posible que me puedan regalar un café y si no, suspendemos la conferencia. Bueno, parece que sí es posible. Entonces, te dicen, no te preocupes que todo es legal. Ah, todo es legal. Oye, ¿y cómo haces? Señor economista Néstor, distinguido colega, ¿tú conoces alguna actividad que periódica, permanentemente e históricamente genere una rentabilidad del 80% semanal? No. Y si alguien tiene una calculadora por ahí, por favor, multiplique 80 por todas las semanas del año.
Porque solamente 90% era lo que ofrecía nuestro amigo NASA. NASA y algunos, y también, no sé si te acuerdas tú del notario Cabrera, también, claro. que ofrecía altas tasas de interés. Y ahí lo que salía era de mi tierra roja, que vendían casas, vendían fincas, vendían todo para ir a dejarle la plata al notario Cabrera. ¿Por qué ganaban jugosos intereses? Entonces lo que la banca no paga eso, la banca legal no te paga eso, pero es segura. Entonces, pero igual, Banca legal, ¿no? como tiene un banco tampoco te devuelve. Después de Lazo. No, ¿La banca legal antes de Lazo o después de Lazo? la banca legal de antes del periodo bancario, quieres decir. Acá me quedan comiendo con mala cara. A ver, ojo, yo no soy ni lacista, ni morenista, ni chavista, ni nada por el estilo. Simple y sencillamente yo soy objetivo. Ni más, ni menos. Ni más, ni menos. Quisiera ser efectivamente apolítico, pero ahí se me viene a la mente lo que manifestaba, ¿se acuerdan ustedes de este famoso sabio que era Platón, ¿no? Que decía que el ser humano que vive en soledad o es un dios o es una bestia. Y es la verdad, el ser humano es político por naturaleza. A lo que yo me refiero es que yo particularmente no milito en ninguna agrupación política y no es de mi interés hacerlo. Miren, el Código Orgánico Integral Penal, artículo 323, captación ilegal de dinero por la figura que se le va a sancionar, ¿a quién? Que se le pretendía sancionar a Nazareno, supuestamente muerto, y que aparentemente no estaría tan muerto. Porque, miren, Ecuador hace una Semana Santa impresionante, ¿no? Liberan al delincuente, matan al Nazareno y parece que hasta resucitó. Bueno, la persona, que sería don Nazar, que organice, desarrolle y promocione de forma pública o clandestina, no importa, actividades de intermediación financiera. Permítanme, por favor. Entonces, estimados participantes, miren ustedes, estas actividades de intermediación financiera, ¿qué es intermediación financiera? Tú me das dinero y yo coloco ese dinero que tú me has dado. Eso es intermediar financieramente hablando. Porque cuando nosotros hablamos de compra y de venta de títulos valores, estamos refiriéndonos a actividades del mercado de valores, actividades de intermediación en el mercado de valores, pero no. Acá te dice actividades de intermediación financiera sin autorización legal, destinadas a captar ilegalmente dinero del público en forma habitual y masiva y será sancionada con pena privativa de libertad hasta civil. Y la persona que realiza operaciones cambiarias, que es otra cosa, sin autorización, es sancionada con pena de hasta civil. Por esto es lo que Fiscalía no pudo prosperar, porque el tipo penal no existe. Tampoco les estoy diciendo, estimados participantes, que se hagan dognaza, porque indiscutiblemente jamás va a calzar las fuentes a los usos, nunca. Porque ¿qué es lo que tú haces? Captas de muchos inversionistas ambiciosos, porque esa es la verdad, y tienes que darles a los otros inversionistas ambiciosos, ¿qué cosa? El dinero que has captado. Ahora, si es que ustedes revisan esta figura jurídica y que tiene que ver, estimados participantes, pero como ustedes no tienen idea con la contratación pública, porque el empresario, ¿qué hace? Se endeuda, ¿para qué? Para poder cumplir con sus obligaciones, para poder cumplir con el 40% que en Constantinopla dicen que cobran por las obras por concepto de comisionable. Dicho Constantinopla.
te dice que la usura, la persona que otorga un préstamo, directa o indirectamente, y estipule un interés mayor al permitido por la ley, en el caso de Don Nasa, será sancionada con una pena libertad hasta 7 años. Pena libertad. Ahora, cuando la persona simula la existencia de un negocio jurídico, a ver, yo voy a hacer como que, yo voy a hacer como que voy a invertir y tú me vas a pagar el 10% mensual, tú me vas a pagar el 80% semanal, etcétera. Eso, estimados participantes, ¿cómo se ha sabido llamar? Usura. Usura. La usura es un delito. Demasiada ambición. Pero debe ir preso. Entonces los 600 de fuerza pública de Constantinopla deben estar presos y deben ser sancionados por este delito. Porque el otro delito, fíjense ustedes que no hay. ¿Qué les parece? Retrotrayéndonos entonces con la falta de oportunidades, ¿qué sucede en el Ecuador? La ley orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública te dice que tienes tú la ínfima cuantía y esa ínfima cuantía es la que te debe permitir necesariamente que el país se oxigene financiera, monetaria y económicamente. Tenemos una pregunta, doctor Ludwig. Por favor. Víctor. Doctor, muy buenas noches. Estimado Néstor. En esta situación estamos hablando que por usura, cuando es por usura estamos hablando que recibe un 10% de utilidad, pero en este caso si le tomamos como ejemplo a Don Nasa, que él daba el 90% ahí, no le entiendo yo esa situación. Si me podría explicar, por favor, gracias. Claro. Tú, por ejemplo, estás en el sector público, eres un servidor administrativo, digamos, eres un SP7, ganas 1.676 mensuales. Después de tu larga trayectoria, llegas a jubilarte y por efecto de compensación, esta jubilación como un beneficio, el Estado te entrega 150 remuneraciones mensuales unificadas que llegan a $350. Y multiplicado, recibes más o menos 52.500. Tú te jubilaste, tu señora se jubiló, son más o menos $100.000. Y por ahí asomó una publicación en la prensa en la que te dice recibe altos intereses a tus inversiones. Entonces, tú coges con esos $100.000 que te jubilaste en 2020, ¿no es cierto? Pasó 2021, te llega la plata, digamos que 2022, porque así dice la norma, en el siguiente ejercicio fiscal, y con esos $100.000 te dice Don Nasa, a ver, yo te entrego a ti el 90% la próxima semana, es decir, te da $190.000. Y tú dices, veamos, capaz que no es así, y das solamente 10.000, y a la semana siguiente te dio 19.000. Tú dices, mira, qué bárbaro. Ahora, entreguemos 20.000, y a la semana siguiente te dan 38.000. Bárbaro, o sea, parece bueno. Ahora, metamos un poquito, ¿no? 50.000, y a la semana siguiente te está dando 95.000. Está muy bien, está muy bien. ¿Sabes qué, mijita? Pongámoslo. Entonces coges, metes los 100.000 y a la semana siguiente ya murió. Perdón. No, la figura que le expongo, doctor, es la siguiente. Como usted me dice, Don Nasa pagaba un interés mayor, pero en el caso de la usura, que recibe en vuelta un 10% por dar el dinero, hablemos unos 10.000 al 10% mensual, que es lo común que se ve en el promedio. O sea, esas dos. Estamos hablando, es la misma persona, pero uno da y el otro recibe. Ahí es muy buena pregunta. Y miren a dónde vamos a descollar. ¿Qué sucede? El usurero, ojo, no porque sea una práctica común, quiere decir que está bien. Ojo. El chulco, el agiotismo, o penalmente conocida como la usura, es un delito. Y el chulquero es un delincuente, y todo delincuente tiene que estar preso. Así de simple. Ahora, ¿qué sucede? Cuando el chulquero te presta a ti $1.000 y te dice que en el mes le des un 10%, que en este caso sería 1.100,
al año se convierte ese porcentaje en ¿cuánto? En 120%. Cuando la tasa activa máxima convencional, señalado, fijada por el Banco Central de Ecuador, ¿en cuánto está, economista Néstor? 9%, ¿no? Sí, 9%. Al año. Y el usurero y el delincuente te está pidiendo al mes. Entonces, el delincuente, el usurero y el churguero tienen que ir presos. Y te dice que si disfrazas la forma como que Juan Constantinopla es el inversionista, cuando en realidad es el prestamista, cuando en realidad es el usurero, ¿quién tiene que ir preso? El inversionista, el supuesto inversionista que ha disfrazado la forma. A eso es a lo que nos abocamos. Por eso los 600 y pico personas de fuerza pública en Constantinopla no saben cómo carambas resolver este gravísimo dilema. Por eso, estimados participantes, no intervengan en aquello. Ahora, ¿a qué me iba? Que teniendo la figura del 52.1, multiplicando este coeficiente de 0.6 veces 0.2 por el PIE, por el presupuesto inicial del Estado, te da a ti un valor. Ese valor, ¿qué te permite hacer? Te permite que tú puedas financiarte sin necesidad de ir ¿a dónde? Al churco, a la usura. Ya tienes tu capital de trabajo, ya te dio el cuerpo de bomberos de Salamanca, tienes el 50%, tú vas a hacer botas, mesas, vas a hacer uniformes, vas a hacer bucaritos, capacitación, lo que sea, ya tienes el financiamiento, tienes ese 50% que ningún banco, ninguna cooperativa te da. Y con eso te permite a ti, ¿qué cosa? Al tener la financiación, estamos sobre la hora, pero esto es importante. Entonces, para que tú sepas, los montos de Sercop, simplemente vas a digitar en tu buscador montos Sercop 2022 y ahí te va a salir todo lo que tú tienes en los diferentes procedimientos de la contratación pública, en las que existen procesos dinámicos. Acuérdense ustedes, mi estimado Néstor, del dúo dinámico, ¿no? ¿Verdad? Esos cantantes maravillosos. Y los demás, los que estamos quinceañeros, acordémonos en cambio de Batman y Robin. Entonces, ¿qué sucede con eso? Este dúo dinámico, estos procedimientos dinámicos están supeditados ¿a qué? A lo que establece la dinámica del mercado. Consecuentemente, tenemos nosotros ahí varios aspectos importantes que hay que tomarlos en consideración. Y mira, tenemos por ejemplo el catálogo electrónico, donde tú al catalogarte puedes incluir todos tus servicios y te dice que esto está sobre la base de ¿qué? El valor de 0.6 veces 0.2, que tiene que ser superior a 6.779,95. Y nos vamos a la ínfima cuantía en la que te establece este valor menor a 6.779. La propuesta tiene que hacerse acá es que se incremente este valor, que tengamos $13,000. ¿Para qué? Para que te permita la dinamización del sector de la economía popular y solidaria, del pequeño, del micro empresario, y tomar en consideración, tomar en cuenta, adicionalmente, distinguidos participantes, ¿qué cosa? Que si bien es cierto, la ley, ojo, establece que no puede exceder de este valor al año la codificación del Sistema Nacional de Contratación Pública establece en los artículos 330 y siguientes que existen excepciones, como por ejemplo la alimentación, como por ejemplo los combustibles, como por ejemplo los repuestos. Es decir, que cuando tú estés ante una vicisitud de esta naturaleza, donde el reglamento y la codificación te dicen una cosa distinta a lo que te señala la ley, aplicas el 425 de la Constitución y necesariamente te irás por la norma jerárquicamente superior. Consecuentemente, no es en contratación pública ni en muchos otros temas hay insuficiencia de ley. Las leyes lo tenemos. Lo que hace falta son personas, hombres y mujeres como ustedes, que se están preparando para tomar la batuta del Estado. Me voy a despedir, vamos a hacer unas preguntas desde luego, pero quisiera cerrar manifestando lo siguiente. Estoy muy complacido y agradecerle al movimiento
Quinto Poder, por la gentileza de haberme invitado, de haber compartido con todos ustedes, distinguidos participantes, esta capacitación durante todo un mes, ¿no? Realmente para mí ha sido muy provechoso. Te felicito a la coordinación del señor ingeniero Marlon. Un fuerte y caluroso saludo y abrazo también al principal de Quinto Poder, a quien le deseo la mejor de las suertes, lo mejor de los éxitos, al señor doctor Pedro Freile, y a todos ustedes, queridos participantes, que estoy seguro alcanzarán puestos protagónicos dentro del Estado ecuatoriano y que ciertamente necesitamos personas que se estén preparando permanente, constantemente para que Ecuador salga de la situación difícil en la que se encuentra. Desde luego, pues siempre a sus órdenes y si el señor coordinador lo permite, tendremos unos 5 minutitos de preguntas y daríamos por terminado, por lo menos en lo concerniente a mi persona de exposición. Claro que sí, doctor Ludwig. Bueno, antes de empezar las preguntas, igual agradecerle por la participación suya. Realmente lo que nos ha gustado es ir aprendiendo, ¿no? Entonces hemos tenido varios temas desde el año anterior, ya cumplimos un año, un mes. O sea, vamos 13 meses que nos venimos formando justamente en varios temas de turismo, de jurisprudencia, de psicología, de lo que son normativas, bueno, de varias cosas. Entonces, mejor para nosotros es un gusto que igual usted haya compartido sus conocimientos para poder igual ir aprendiendo poquito a poquito nosotros también y tratar de cambiar en algo la situación de este país. Creo que de mi parte, igual de parte de Pedro José Freile, igual agradecerle a usted y a todos los compañeros, ¿no? Entonces, ahora sí, si es que desean alguien comentar algo, hacer alguna pregunta, quedamos abiertos un ratito para poder comentar esto. Claro. Doctor, la última pregunta. En caso de que no se pueda pagar a este NASA, ¿cómo queda? ¿En caso de qué? De que este señor NASA no le haya pagado los intereses a los... Ya se quedó ahí. Los intereses y el dinero que hicieron, ¿con qué procederían a hacer? Claro, ahí tienen que ir con mucho cuidado los supuestos inversionistas, porque si nosotros nos volvemos abogados de los herederos de los NASA, tenemos una figura fuerte para contraatacar, ¿no? Tenemos la usura, como ustedes acaban de ver, y esa figura puede generar muchísima dificultad. Por otra parte, veríamos que efectivamente podríamos tener nosotros una figura delictiva, no como captación ilegal de dinero, sino más bien como abuso de confianza, ¿verdad? Porque sobre la base de un dinero lícito se generaría el ofrecimiento de realizar una actividad determinada, pero enmarcada en el campo de la licitud. Podría ser. Néstor Luzón. Sí. Trato, colega. Néstor, muy buenas noches. A los tiempos, venga. Marlon, gracias. Gracias por invitarme a esta linda y excesiva conferencia sobre contratación pública, que es el talón de Aquiles del sector público. Es un gravísimo problema que todas las instituciones del Estado en este momento adolecen, porque no hay la suficiente capacitación del personal que maneja este proceso de contratación. No conoce lo que es la ley, la aplicación del reglamento. Nosotros siempre cuando hacemos una auditoría recomendamos que al personal se le capacite en estas dos leyes, estos dos procesos. A nivel de Contraloría, pues los tiempos de control, que es el control interno previo, el control interno concurrente y el control interno posterior, que nosotros, pues los auditores, evaluamos cómo se ha manejado este proceso. Entonces, si la ley está allí, la ley está para cumplirla. Y sobre todo me voy por el lado positivo. Si manejamos bien la ley, si hacemos bien
seguir los procesos, automáticamente todo informe de auditoría saldrá limpio, es decir, no se podrá establecer responsabilidades tanto administrativas culposas como indicios de responsabilidad penal. Entonces la cosa es que la gente maneje bien estos términos a nivel legal y la ley en el sector público se hizo para cumplirla. Muchísimas gracias, mi querido Efraín. El día de mañana a las 10 de la mañana me hace la firmeza de enviarme el link para poder ingresar y así compartir tu conocimiento con la experiencia que nosotros hacemos cuando establecemos las dichosas responsabilidades que muchas las veces no son más que los incumplimientos de la norma y también el acaparamiento de los recursos públicos, la mala utilización de los recursos. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias a nuestro amigo Pedro Freile y también Marlon, un abrazo fuerte y estaremos pues a la orden para dar la oportunidad pues de establecer estos lindos conversatorios. Muchas gracias. Gracias, Néstor. ¿Alguien más de pronto? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, ha sido un verdadero placer compartir junto a todos ustedes, queridos participantes. Nuevamente mi agradecimiento, señor coordinador, un fuerte abrazo y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias con todos, entonces una muy buena noche. Gracias, buenas noches, un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí me disculpan. Híjole. Ya no me busques más.